Damos la bienvenida entonces a todas y todos quienes están participando de este seminario a través de Teams y las cuentas de Twitter e Instagram de la Facultad de Ciencias de la Salud, al seminario de la UCEN, al seminario Paso a Paso al desconfinamiento por COVID-19, rehabilitación respiratoria y regreso a la actividad física, organizado por el Instituto de Investigación e Innovación en Salud y la carrera de Kinesiología de la UCEN región de Coquimbo. Comentarle a todos los que están viendo esta transmisión que durante todo el seminario pueden canalizar sus preguntas a través de los sistemas de mensajería de las distintas plataformas y al finalizar, los expositores se tomarán un tiempo para responder a sus consultas. COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2 que pertenece a la familia de los coronavirus y que ha comenzado a afectar al mundo entero desde diciembre del 2019. Los síntomas que se manifiestan en la mayoría de las personas con COVID-19 son tos, fiebre y falta de aire. Las complicaciones asociadas a esta enfermedad pueden causar importantes disfunciones respiratorias y físicas a corto y largo plazo que requieren de la aplicación de técnicas de rehabilitación adaptadas a las necesidades de cada paciente. En Chile, que ya acumula más de 400.000 casos, cerca del 10% de los contagiados ha tenido que ser hospitalizados a consecuencia del COVID-19, y los pacientes que han llegado a ser hospitalizados en unidades UCI permanecen en promedio 15 días. Y con esto surge una serie de complicaciones que incluyen debilidad muscular severa y fatiga, rigidez en las articulaciones, disfagia, problemas neuropsicológicos, problemas respiratorios y problemas de funcionamiento relacionados con la falta de movilidad. Desde el punto de vista respiratorio, el objetivo de la fisioterapia es mejorar la sensación de disnea, preservar la función pulmonar y mejorar la disfunción, discapacidad y calidad de vida. En este seminario contamos con la participación del kinesiólogo Gonzalo Hidalgo Soler, kinesiólogo clínico del Hospital Luis Calvo Maquena y especialista de ANAQE en kinesiología respiratoria. Gonzalo es además profesor asociado de la Escuela de Kinesiología de la Universidad de las Américas y docente del Departamento de Kinesiología de la Universidad de Chile. A continuación nos presentará una visión y experiencia desde el manejo kinésico respiratorio COVID-19 y rehabilitación respiratoria. Bienvenido, Gonzalo. Por favor, comparte tu pantalla para que la audiencia pueda ver tu presentación. ¿Estoy compartiendo? Sí, se ve. Sí. Ya. Hola, un gusto saludarlos. Un abrazo a la distancia. A todos, gracias por la invitación del profesor Claudio Jorquera. Una amistad que no muere por más de 30 años. Es un honor para mí. Y trataré de ser lo más concreto posible en un tema que aún es novedoso para el mundo entero. La persona que más sabe de este tema tiene 8 meses de estudiado, no más. Las guías europeas se están actualizando cada 20 días. En Chile, más de 20 guías especializadas en el tema. Recientemente, hace un poco más de una semana, la Sociedad Chilena de Kinesiología Respiratoria ha sacado un consenso al respecto. Pero lo más probable es que en un mes más nos critiquemos todos la información que hemos publicado, porque esto es muy dinámico, ¿ya? Ya la profesora dijo un poco, ¿cierto? No voy a ahondar más en esto para no gastar tiempo en cosas que ya saben, ¿cierto? Es un coronavirus 2, hace ya 8 años más o menos tuvo el coronavirus 1. Coronavirus por la forma que tiene la microscopía electrónica de una corona solar. Algunas generalidades. Esto no es un problema de mortalidad. Tiene una mortalidad baja el COVID. Lo que tiene es la morbilidad altísima. ¿Ya? En el mundo se han reportado un 5% de muertes. En Chile, digamos, recién el 2,7% de todos los infectados. Pero como es muy mórbida, es mucha la gente que se enferma, pareciera ser que los que muertes también son bastantes, ¿no? Entonces afecta a las vías respiratorias, puede provocar un cuadro leve, insignificante inclusive, hasta una insuficiencia respiratoria aguda general, donde el sistema respiratorio es insuficiente para mantener la vida inclusive. Con neumonía, compromiso de otro sistema, incluso la muerte. Entonces, en los pacientes con el compromiso severo, que es lo que nos convoca en esta charla, ¿no? Que sobreviven, hay alteraciones diversas de varios sistemas, ¿no? Principalmente el aparato respiratorio, cardiovascular como
un poco coqueteaba con el término de la profesora, músculo esquelético, neurológico, en fin, ¿ya? Pero sin duda alguna el órgano más afecto y comprometido, el que puede durar años incluso en desaparecer, es el aparato respiratorio y el pulmón en particular. Entonces, el 80% de los pacientes que se infectan tienen un compromiso leve, que se recuperan alrededor del quinto o sexto día, y el 20% de los pacientes tienen un compromiso severo, que es justamente lo que nos convoca y ha desarrollado más la kinesiología al respecto. ¿Ya? ¿Y qué hacen estos pacientes? Como lo dijimos, una insuficiencia respiratoria que es progresiva, cada vez peor, 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 con daño alveolar, o sea, el último eslabón del pulmón, y un síndrome de sufrimiento, de dificultad respiratoria. Esto es muy malo, muy maligno, ¿no? El síndrome de distrés respiratorio agudo, que es lo que se instala en los pacientes y tienen que tener un apoyo mayor hospitalizado. Muere generalmente el 5%, pero como lo dije en Chile, no alcanzamos todavía el 3%. ¿Quiénes mueren? Generalmente los pacientes de edad media, 50 años hacia arriba, y personas mayores, pero que además tengan comorbilidad, o sea, estén enfermos de otra cosa, ¿no? Hipertensos, diabéticos, dislipidemia. Más tuvimos que lamentar en nuestro hospital, que es de niño, la primera muerte de un niño fue en nuestro hospital, pero tenía una comorbilidad muy mala, y este paciente falleció con COVID, pero no falleció de COVID, que es distinto, ¿no? Un poco la fisiopatología del cuadro, ¿cierto? Es una neumonía, o sea, una inflamación del parénquima pulmonar de carácter infeccioso, con daños del alveolo, o sea, de la última uva del racimo, que es el pulmón, ¿no? Es como un racimo de uva. Muy difuso, o sea, no es en una parte, es en varias partes, ¿no? Hay membranas hialinas, es decir, que el pulmón se pone grueso, grueso, entonces el oxígeno no puede pasar fácilmente a la sangre, y aumentan los macrófagos, que son como los capitanes, ¿no? Del pelotón, no son los soldados rasos, los capitanes, y cuando los macrófagos atacan, ven todo rojo, y atacan a la injuria, pero también te atacan a ti, y se produce un biotrauma, los macrófagos, ¿ya? Y esto en el escáner o la topografía axial computarizada, se ven unas imágenes como de vidrio esmerilado, como este vidrio, ¿no? Como catedral, que no se ve para el otro lado, ya lo veremos en una imagen. Se disminuye también, y esto es muy importante, la transferencia de monóxido de carbono, que es el DELCO, y el CO tiene una afinidad obsesiva por la hemoglobina, le quita el lugar al oxígeno inclusive. Entonces, cuando el CO pasa muy fácil la membrana, si haces un estudio, si el paciente tiene disminuida la capacidad de transferencia es porque la membrana está fallando, nada más, hay un problema de difusión. Disminuye lo que el paciente puede mover, que es la CBF, la capacidad vital forzada. El paciente mueve poco aire, eso disminuye mucho. Y aumenta los niveles plasmáticos, que también es importante, de dímero D. ¿Qué es lo que el dímero D? Es un agente procoagulante. Entonces, si alguien tiene altos los niveles de dímero D, hace trombos, que es otra característica del cuadro. Hacen trombosis venosa profunda, trombosis pulmonar. Entonces, es muy peligroso, ¿no? Porque se taponan los grandes vasos y los pequeños también. Ahí vemos una radiografía, un paciente con COVID, ¿cierto? Leve, que ya evoluciona a una un poco más gris, menos negra, ¿no? Con un compromiso, uno no puede decir, mira, ahí hay algo raro, no. Al medio está el corazón, ¿se fijan? Es como que en todos lados, ya, y a la gravedad, ya, ¿se fijan? Un paciente ya en la UTI con COVID, ya con muchos difusos imágenes como algodonosas. Y si vamos al escáner o a la tomografía axial computarizada, se fijan que en la parte de derecha se ve como, no negro, ¿no? Se ve distinto, es como una imagen, se llama mosaico esto, distintos tipos de tonalidad del paciente, y acá se ve como el vidrio esmerilado, ¿ya? Un vidrio que no se puede pasar. Esto es severo, ¿eh? Entonces, ¿por qué es famoso el COVID y el problema respiratorio? Porque pasan estas dos cosas. El síndrome de distrés, o de estrés en el fondo, respiratorio agudo, que produce justamente esta disfunción cardiorrespiratoria, de acuerdo a la clasificación internacional de funcionalidad, y está la debilidad adquirida en la unidad de cuidado intensivo, DAUSI se llama esto. Esto produce disfunción cognitiva, delirium también inclusive, y debilidad y atrofia muscular con sarcopenia, o sea, pérdida de la unidad funcional del músculo. ¿Qué se ve en el sujeto el impacto funcional en la actividad de la vida diaria y en la capacidad física? En la actividad de la vida diaria, ¿qué hay posibilidad para deambular, para caminar le cuesta caminar, para vestirse, para bañarse, no puede dormir, alimentarse, ir al baño, intimar, que también es importante, no puede intimar con su pareja tampoco, paciente. Y en la capacidad física, ¿qué problema tenemos? Caminar, correr, hacer deporte, recreación, subir escaleras, tampoco puede. Es un impacto en la vida del paciente, más que solamente en el pulmón del mismo. Entonces, de acuerdo a los consensos,
¿ya? Se clasifican en 3. La condición leve, que no nos convoca hoy día, que dura un poquitito, ¿cierto? Síntomas leves, se pasan una semana. La moderada sí, ¿cierto? Se encuentran hospitalizados estos pacientes con signos de infección respiratoria, como decía la profesora, este ahogo, ¿no? Que se llama disnea, el oxígeno que transporta en la sangre, que debe ser en niños, ¿cierto? Sobre, ojalá 95, en ustedes sobre 93, ellos tienen menos de 90, ¿ya? O sea, les falta oxígeno, ¿ya? Pero no hay que hospitalizarlo en unidades de cuidado intensivo. Y los severos, que por supuesto son sintomáticos, tienen síntomas muy obvios, ¿cierto? Hay pacientes con mucha dificultad y con una relación entre el oxígeno que va a la sangre y el oxígeno que respiran menor a 300. Lo normal es sobre 400, lo que está al final, dice PAFI. La PAFI debe ser sobre 400, ellos tienen menos de 300. Eso ya es insuficiencia respiratoria y necesita un apoyo externo, como un respirador mecánico. Entonces, los conceptos importantes de rehabilitación es que tiene que ser precoz. Muy luego. Empezar en UCI, movilización temprana en la unidad de cuidado intensivo. Pero para eso tienes que valorar la magnitud de qué tan mal está el paciente para poder saber cómo lo voy a intervenir. Importante la edad del usuario, si tiene o no comorbilidades, y tiene que ser una rehabilitación respiratoria, RR, individual. Para cada paciente es distinto. Esta enfermedad es muy distinta para distintos tipos de pacientes. Entonces, los protocolos, la intervención es extendida. Debe comenzar en el ámbito hospitalario y trasladarse al ámbito domiciliario, más que ambulatorio, ¿no? Domiciliario. Es largo. Y hay que preferir la rehabilitación respiratoria remota, es decir, la telerehabilitación. Ya hablaremos aspectos esenciales de eso al respecto, ¿ya? Algo que empezó hace muchos años en este país, ¿no? Está de moda ahora con esto del COVID, igual que el hospitalizar a los pacientes en pronos, pero es muy antiguo. Y cuando si es que es presencial y tú tienes al paciente no remoto, sino que presencial, si tú lo evalúas o lo tratas, hay que respetar las medidas de infecciones ya asociadas a la atención de salud, de IAS, estrictas, como los elementos de protección personal, los EPP, ¿cierto? La mascarilla, la pechera, los guantes, no solo tuyo, también de los fomites, como un fonendo, las superficies de contacto, el piso donde uno los trata. Todo tiene que limpiarse después del paciente, se atienden individualmente. ¿Y cuánto dura la rehabilitación respiratoria después de la infección? Alrededor de 2 meses, ¿ya? Con 3 sesiones de 2 a 5 sesiones semanales, garantizar al menos 24 sesiones con el paciente. No es corto, ¿eh? La rehabilitación nunca es corta, siempre es larga, pero tiene un comienzo y debe tener un fin. Evaluación entonces. ¿Cómo tú evalúas a estos pacientes? Hay 2 tipos de evaluaciones, ¿eh? O 3 tipos. Está la evaluación de laboratorio, la evaluación de pruebas de campo y de score o encuestas, ¿ya? De laboratorio hay que priorizar los pacientes que están severos o moderados. Los leves a veces no es necesario, quedan bastante bien. Ya los que tuvieron requerimientos de oxígeno con la enfermedad o los que fueron conectados a un respirador o ventilador mecánico. Luego de 3 meses del alta hospitalaria hay que hacer la rehabilitación, no antes. No por una condición de que puedan infectar, sino que los pacientes no están en condiciones. Todas las publicaciones asiáticas al respecto en el fondo dieron razón a esto, ¿no? Ellos hicieron muy luego la rehabilitación y hubo recidiva, recaída, los pacientes no pueden hacer ni el test de marcha de 6 minutos, es imposible. Ojalá hacerlo luego de 3 meses de la alta hospitalaria. Si lo hacemos antes, lo que dice ahí, las excepciones de esto son excepcionales. O sea, si tengo que hacerla antes por cualquier motivo, es una excepción y no es lo que recomienda ninguna guía clínica, ni del extranjero, ni las nacionales tampoco. ¿Qué prueba de laboratorio se hace? La espirometría, que no debiera salir tan alterada. Esta es una enfermedad de carácter restrictivo, tiene que ver con el volumen, más que con los flujos, con lo que ingresa, más que con lo que sale. ¿Ya? A menos que el paciente tenga comorbilidad, tenga una enfermedad obstructiva, como una EPOC o un asma. ¿Ya? Pero el BEF1 no debería estar alterado en la espirometría, ni al comienzo ni a los 3 meses. Hay que medir la capacidad de difusión del monóxido de carbono, el CO, le dije que se llama DELCO, ¿ya? Pero no en todas partes se puede medir porque el equipo no es de uso habitual. La flujometría y la evaluación de la tos también hay que tener mucho cuidado para evitar la dispersión de partículas. En la literatura habla de la aerosolización. No, es un término falso. Aerosoles hay siempre. Ya se está corrigiendo las nuevas guías. Hay que evitar la dispersión de partículas. Ya se ha comprobado que el virus dura de 30 minutos a 4 horas, no en ti, en el aire. Se cultivaron gotas
aspersadas ya en superficie y el virus logró crecer. O sea, el virus dura mucho en espacio cerrado. Sin embargo, la luz ultravioleta lo elimina en segundos casi. Por eso, al aire libre es mucho mejor. Miren qué interesante, debe estar hospitalizado al aire libre los pacientes. Y también se hay que evaluar la fuerza y resistencia de la musculatura respiratoria, ya veremos cómo. Y las evaluaciones de campo, ya no de laboratorio, hay que evaluar la capacidad física, ¿cierto? La desaturación, inducida por cuánto disminuye el oxígeno en los pacientes. Ya hay que realizarla apenas el paciente sale de la unidad de cuidado intensivo enseguida, y a todo paciente que tenga una limitación funcional, o sea, que se canse, ¿no? Que no pueda realizar su actividad física. ¿Qué se ocupa? ¿Ah? El sentarse, ¿cierto? Pararse para sentarse, sit to stand, es una prueba variada, fácil, sencilla, se necesita una silla y nada más. Se puede hacer en 30 segundos, ¿cierto? En un minuto, que es la más válida. El time up and go, que se ocupa en adultos mayores, hay una silla, el paciente se tiene que parar de la silla, caminar 3 metros, dar la vuelta en el cono y volver a sentarse. Y uno ve cuánto se demora, nada más que eso. Ahí se ve equilibrio, fuerza, necesidad de oxígeno. El test de caminata de 6 minutos, ampliamente diversificado y masificado en el mundo, que es lo mejor a nuestro entender, pero los pacientes no pueden hacerlo, no lo realizan, les cuesta. Y el shadow walking test, que es un término un poco más exigente, que tiene que ver con estímulos sonoros, pip, y el paciente camina hacia un cono, pip, hacia el otro, y los estímulos sonoros cada vez se van haciendo más rápido, ¿no? Pip, 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 y tiene que ir caminando el paciente cada vez más rápido. Es más extenuante, todavía no tiene una gran recomendación en este tipo de pacientes. Aquí están las escalas y cuestionarios que nos dan un poco la realidad, ¿no? El esquema, el panorama de cómo está la condición del paciente. Estas se aplican al inicio de la rehabilitación, al mes y después cada 3 meses. ¿Cuáles son las escalas más famosas? La más común, que está ya publicada, ¿ya? Y adaptada al chileno, no al español, al chileno, que es esta escala de estado funcional post-COVID, que tiene hartas dimensiones, va midiendo el paciente, cómo se encuentra en su vida, en su casa, en la parte laboral, todo. Está la escala modificada, Medical Research Council, que ve la disnea referida. O sea, ¿cuánto se cansa? ¿Se cansa al caminar una cuadra? ¿Se cansa al subir escalera? Yo le pregunto, el paciente me refiere, yo no lo veo. Y está la escala de evaluación de la fatiga, la FAS, ¿ah? Que también cada día toma más importancia, porque como decía la profesora, el ahogo, el cansancio, la fatiga son fundamentales en este tipo de pacientes, ¿ya? Hay que evaluar la actividad física, ya veremos cómo, y los test de calidad de vida en relación a la salud, CBRS. En estos pacientes se ocupan estos dos, el EQ5D, que tiene 5 dimensiones de que se evalúan al paciente, los sentimientos, la actividad física, qué sé yo, y el SF36, que tiene 36 dimensiones de 8 áreas cada uno y tiene como 100 puntos, un poco engorroso hacerlo, pero el que más están validados hoy día estos tests, para ver la calidad de vida, porque si nuestras intervenciones no le mejoran la vida al paciente, son intervenciones carentes, huecas, y estamos tratando al final una radiografía, una saturación, un examen. Entonces, como concepto de rehabilitación, lo que uno debe optimizar es el estado nutricional, la educación del paciente, la salud mental y la capacidad funcional, para así mejorar el pronóstico y la calidad de vida. Pero lo que nos convoca hoy día va a ser la capacidad funcional, que es lo que nosotros más, los otros son los otros colegas que participan o otros profesionales en la rehabilitación en sí. El kinesiólogo no debe adueñarse, ¿no?, de la rehabilitación. Voy a ponerlo en alto, que estoy en... ¿Aló? Sí. Ya, estoy viendo. En el escenario hospitalario, vamos a ver la rehabilitación en 2 escenarios, hospitalario y ambulatorio. El hospitalario, ya, uno debe hacer higiene bronquial solamente cuando es estrictamente necesario en un paciente COVID, para evitar justamente la dispersión de las partículas, con todas las medidas de elementos de protección personal que requiere la norma, estrictamente necesario, ¿ya? No se recomienda hacer los primeros días, solamente cuando esto es así. Y cuando tiene muchas secreciones, se instala un sistema cerrado de aspiración de secreciones, trash care se llama, ¿ya? Para no tener ningún contacto justamente con la infección del paciente. El entrenamiento muscular respiratorio, el segundo punto, solamente se hace cuando hay un weaning. ¿Qué es lo que es un weaning? Una desconexión de ventilador mecánico, un destete, cuando tú le sacas ya y desconectas al paciente, cuando hay un weaning dificultoso, que al paciente le sacan el ventilador y no resulta, hay que intubarlo de nuevo, al otro día intentan sacarlo y no resulta, ahí piden que uno le evalúe la musculatura del paciente porque puede tener otro problema. Como dijimos, tiene que haber una movilización temprana de estos pacientes, de extremidades superiores, extremidades inferiores y del core, ojalá, de toda la parte ¿cierto?, del tronco.
fortalecimiento muscular, hay distintos elementos para aquello, y ejercicios ventilatorios, porque es un problema restrictivo, de problemas de entrada, de ventilación de aire. Para eso hay técnicas manuales y algunas instrumentales que las nombraremos más adelante. Es excepcional que te puedas evaluar la capacidad física de estos pacientes hospitalizados, evaluar la tos o la mucosa respiratoria, es excepcional. Solamente cuando lo piden en casos muy puntuales, el paciente hay que dejarlo como tranquilo en esta etapa, ¿ya? Y si es que hay que entrenarlo, hay que hacer un entrenamiento muscular respiratorio interválico con 10 centímetros de agua con esta valvulita, ¿cierto? Se ponen 10 centímetros y se paciente con una pinza nasal y se va entrenando si es que el paciente puede, por supuesto que no esté conectado a un respirador mecánico, ¿ya? Lo que nos convoca al escenario domiciliario, ¿ya? Hay que privilegiar siempre la actividad física y la telerehabilitación. Los pacientes leves, dejémoslos tranquilos. En los moderados y severos, sí, recuperados de COVID. ¿Qué se recomienda? Entrenamiento por 2 meses, ya lo dijimos. Las primeras sesiones de 15 minutos. Ir aumentando el minutaje de cada sesión hasta llegar a lo ideal, que son 40 minutos fijos. 40 minutos 2 a 3 veces por semana. Y la tolerancia, ¿cómo yo puedo ver la tolerancia? Es por percepción de esfuerzo. La frecuencia cardíaca máxima que te ha puesto ahí no está bien recomendada. Ya hemos conversado con la gente que sacó el consenso. No debiera uno colocar la frecuencia cardíaca como prescriptor de ejercicio en pacientes enfermos. Se ocupa para pacientes sanos o para entrenar o cardiópatas. Es por percepción de esfuerzo. Ya les voy a explicar qué significa esto. Entonces, ¿qué se hace? Ejercicios funcionales como cuáles, caminata dinámica, salga a caminar o que camine en el lugar el paciente, escaleras, ¿cierto? Step, un peldaño, sentadilla en una silla, pararse y sentarse de la misma silla, o flexiones contra la pared. Simular pesa, puede ser con botellas con arena. De fuerza se puede jugar banda elástica o estas pesas que uno puede hacer en la casa, con 10 repeticiones por grupo muscular, está referenciado. Y la carga de trabajo tiene que ser por percepción de esfuerzo. Yo fui bastante respetuoso y puse ahí un BOR que es la escala de la disnea, ¿no? Que el BOR modificado dura de 0 a 10, ¿ya? De 5 debe ser, ojalá. Y uno debe empezar con un BOR de 3 para llegar a 5. 8 es demasiado. Es ya un extenuante, es peligroso inclusive. Un BOR de 8. ¿Qué es lo que el BOR acá está? ¿Se fijan? ¿Ya? Empezar en 3 con un suave. ¿Cómo se siente? ¿Está cansado? Sí, suavecito te dice ya. ¿Cómo siente el ejercicio? Algo intenso ya hasta ahí. Pero 8, muy intenso, es peligroso en este tipo de pacientes. Y si es que es presencial, ¿cuándo hay que hacerlo presencial? Cuando tú evalúas al comienzo y al final tiene que ser sí o sí presencial. El resto puede ser remoto o con telerehabilitación. ¿Qué pasa con los pacientes que presentan una autonomía limitada, no están muy bien? Hay que mejorar el patrón ventilatorio con ejercicios de extremidad superior y ejercicios kinésicos, como acá hay unos ejercicios de fisioterapia respiratoria no convencional, como el EDIC, ejercicio de débito inspiratorio controlado, la maniobra de ventilación dinámica, no nos convoca a esto, solo lo voy a mencionar. Cuando quieran para hablar respecto de técnicas, ya la espirometría volumétrica dice, o sea, hay muchas técnicas, algunas de acá son manuales, otras son instrumentales, ya que el paciente las puede realizar incluso solo, como el último, el CAR, es una técnica autoadministrable, autoejecutable, el paciente la asimila y la puede realizar sin la intervención del kinesiólogo. Y para mejorar la permeabilidad de la vía aérea también hay otras técnicas, el EDGAL, la puse así porque en español es EDGOL, dice la literatura, pero la expresión lenta total, el drenaje autógeno, o sea, el paciente también lo puede realizar solo, movilizar sus secreciones sin la intervención del kinesiólogo. O sea, puede hacerse por telerehabilitación. Lo hacemos, de hecho. Y el posicionamiento y la movilidad es fundamental. La cama es muy mal amigo de esto. La cama, el sillón, el sofá son malos consejeros, ¿ya? Para terminar un poco, ¿ya? La telerehabilitación tiene que tener algunas consideraciones. El consenso que hace hace 9 días de la Sociedad Chilena de Kinesiología Respiratoria plantea estos 3 aspectos para tener un estándar de telerehabilitación de calidad, ¿ya? El análisis de factibilidad, ¿cómo es eso? Justamente que tenga condiciones técnicas, ¿no? El dispositivo, acceso a internet, el espacio físico adecuado, ¿ya? Los antecedentes mórbidos, o sea, que el paciente tenga una salud compatible que permita la videollamada y que tenga condiciones clínicas que sea recuperable por telerehabilitación. Si no, es una quimera. Segundo punto, la implementación de los 3 puntos que vimos, ¿cierto? La implementación, la modalidad, ojalá sea sincrónica, o sea, en vivo. Asincrónico puede ser por podcast o por un link o un video, ¿cierto?
del paciente, pero lo ideal es sesiones sincrónicas. Nosotros hacemos sesiones sincrónicas con los pacientes. Ya una plataforma adecuada, prepáralo con privacidad, comodidad y que sea el calendario similar. Si tú lo citas 2 veces por semana, por telerehabilitación es 2 veces por semana. Lo mismo. Acá se descompagina un poco, pero en los aspectos bioéticos tienes que informarle al paciente el consentimiento, si es menor, asentimiento y consentimiento del tutor, si adulto, consentimiento, privacidad, ¿cierto? Antivirus, no debe ser grabada la sesión, ya está hecho ya publicado al respecto, ¿cierto? Y tienes que registrarlo siempre. Atención que no se registra, atención que no existe. Algunas conclusiones, estimado, ¿cierto? El pronóstico, ¿de qué depende? De que también nos vaya con estos pacientes. De la edad, siendo alguna, de la comorbilidad, de hipertensión, diabetes, insisto, de cómo estaba previo al COVID y si tuvo o no acceso a rehabilitación el paciente desde un comienzo, desde que estaba hospitalizado. Los pacientes que dicen que no a esto siempre tienen peor pronóstico. Entonces, la intervención en el contexto respiratorio, ¿en qué se basa? En 2 cosas. Si se fijaron, en poder evaluar bien al paciente. Tengo que evaluarlo lo antes posible, la condición física y su estado respiratorio. Y poder intervenirlo precozmente desde el hospitalizado hasta la casa, rehabilitar al paciente, moverlo lo más antes posible. ¿Y cómo? Con percepción de esfuerzo. ¿Qué tan cansado está? Y le muestro la escalita y ahí yo voy midiendo un poco, ¿cierto? La intensidad. ¿Para qué? Para justamente lo que hacemos los kinesiólogos, ¿no? Restablecer la funcionalidad al máximo posible de estos pacientes. Insisto, esto es una patología novedosa, no tiene ni nombre. Se le dice post-COVID. Acá no hay bronquiolitis obliterante, no tenemos una neumonitis intersticial difusa, una limitación crónica. No, es post-COVID. ¿Ya? Entonces pasó lo mismo con algunos virus en el pasado, como el adenovirus, que hay hartos años de ir conociendo la enfermedad para poder ponerle el nombre que se merece. Como último, entonces, les digo que los caminos no son para llegar a ninguna parte, los caminos son para recorrerlos. Y en eso estamos, recorriendo un camino. ¿Dónde iremos a llegar? Ojalá muy lejos, y los alumnos que escuchen, ojalá lleguen más lejos que nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo, por tu presentación. Al finalizar vamos a tener disponibles las preguntas. Desde la llegada del COVID-19 a Chile a inicios de marzo han pasado ya más de 5 meses y durante todo este tiempo se ha hecho un fuerte llamado a mantener la distancia física, evitar reuniones masivas, así como los desplazamientos fuera del hogar. En el tiempo, este llamado se convirtió en cuarentenas flexibles y totales dependiendo de la realidad local y regional. Asimismo, fueron cancelados los eventos deportivos, se cerraron gimnasios y se prohibió la práctica de actividades deportivas en los espacios públicos. Sumado a ello, gran parte de la población, tanto en Chile como en el mundo, ha trasladado sus puestos de trabajo al hogar gracias a las herramientas digitales que permiten el teletrabajo, reduciendo de manera considerable la actividad física en las personas. A continuación, el kinesiólogo Claudio Jorquera Zamora, socio de la Sociedad Chilena de Medicina Deportiva, SOCMEDEP, supervisor SOCMEDEP ANFP y director de la carrera de Kinesiología de la USEM Región de Coquimbo, nos expondrá recomendaciones para un retorno seguro a la actividad física amateur post-confinamiento. Claudio, bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí. Buenas tardes a toda la audiencia, colegas, estudiantes que veo por ahí. Sí, voy a poner a compartir la presentación. Es un tema bastante interesante esto de la vuelta a la actividad física. ¿Sí? ¿Está compartiendo ahí? Sí, estamos bien. ¿Sí? Ahí estamos. Bien, desde la carrera de Kinesiología de la Universidad Central Región Coquimbo, saludar a todos los que están presentes en esta presentación. Y hoy día vamos a conversar un poquitito qué pasa con el retorno de la actividad física a partir del desconfinamiento que se está empezando a producir ya en algunas comunas y en algunas localidades del país. Con el conocimiento ya desde la complejidad que implica
la masividad. Desde que el comienzo de la pandemia, hace ya más de 7, 8 meses atrás, se estableció como una de las primeras medidas el confinamiento. Primero solamente un confinamiento no obligatorio, destinado desde los lugares del colegio, lugares de trabajo, etcétera. Y posteriormente, por la complejidad que se fue suscitando desde el punto de vista de la situación sanitaria, obviamente fuimos llegando a situaciones de cuarentena donde la posibilidad de salir es por todos conocida, es prácticamente nula. Y eso ha traído como consecuencia además un sedentarismo que ya es alto en la población, y que esto vino a agudizar un poco más toda esta situación de sedentarismo que se presenta no solamente en el país, sino que a nivel mundial también. Por ahí también se le llama al sedentarismo la otra pandemia. Y ha existido una gran cantidad de suspensión de eventos deportivos, justamente privilegiando el cuidado y el evitar contagios a partir de la situación sanitaria. Por ejemplo, a nivel profesional, la suspensión de eventos deportivos como por ejemplo los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la Copa de la UEFA, la Copa Europea de Fútbol, las ligas de fútbol en todos los países se suspendieron y algunas volvieron por ahí hace junio, julio, por ahí empezaron a retomarse. En el caso de la Liga de Fútbol Nacional acá en Chile parte este fin de semana. Los torneos de tenis, siendo que con una presencia muy menor de participantes, obviamente, y a mucha distancia, también se suspendieron las ligas de básquetbol, etcétera, justamente por prevenir situaciones de aumento de contagio en actividades que son masivas, camarines que pueden ser pequeños donde puede estar la gente. Desde ese punto de vista, podemos pensar que los deportistas profesionales, deportistas de élite, que viven de esto, que entrenan, etcétera, están con una inactividad competitiva en promedio 3 meses. Si bien es cierto, la gran mayoría de ellos se encuentra con algún tipo de indicación de actividad física para realizar en su domicilio, la mayoría se fueron con indicación desde sus clubes, desde sus entrenadores. No es lo mismo para efectos de un deportista profesional, porque se pierde la realidad de juego, se pierde la percepción del terreno, se pierde el espacio, se pierde el tipo de suelo, etcétera, una serie de complicaciones que van asociadas. Desde el punto de vista aficionado, encontramos que se cancelaron todas las ligas amateur en todos los deportes y en todas las categorías, desde las categorías formativas, desde los 5 años en adelante, hasta las categorías senior, super senior de 50, 55 y más años, cierre de gimnasios, que felizmente en Chile iban teniendo un auge importante, había cada vez más gente estaba yendo a los gimnasios y hoy día simplemente están cerrados y no hay ninguna posibilidad de utilizarlo. Centros recreacionales también fueron cerrados, algunos parques comunitarios donde la gente iba y practicaba algún tipo de actividad física también fueron cerrados, clubes de adulto mayor, etcétera. Las escuelas deportivas formativas también fueron cerradas, y eso implica directamente la complicación con los niños. Hoy día las escuelas deportivas formativas recogen una alta cantidad de niños, los mantiene muy activos, considerando los niveles de obesidad que hoy día presenta el país. Es una gran pérdida el hecho de que hoy día no deban estar alejados de estas escuelas deportivas formativas. Y las clases de educación física, que si bien es cierto, se siguen realizando a través de estos sistemas a distancia, pero obviamente conozco de cerca el desgaste para los profesores para poder llevar una clase de educación física. Sin embargo, en estas cosas hay que tener mucho cuidado a veces con la sugerencia de la actividad física que se debe hacer en la casa, porque no siempre están los espacios, los implementos, 3, 4 niños en una casa haciendo clase, otros de educación física, algún papá o las papás, las mamás trabajando, haciendo teletrabajo. Sabemos que es una situación bastante compleja el poder llevar adelante estas indicaciones. ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto?
En el deportista profesional cayó en una situación de desentrenamiento. ¿Ya? Hay una disminución importante de la intensidad del entrenamiento, mantiene algún tipo de actividad física en su casa, pero como entrenamiento propiamente tal asociado al deporte, hay una disminución muy notoria. Ahí en el esquema, si bien es cierto, es una suerte de caricatura, pero uno puede ir observando que hay una transformación desde lo físico y también hay una transformación sobre todo desde lo fisiológico. Hay pérdida, de ahí vamos a ver un poquito más en detalle cuáles son las principales pérdidas que ocurren en el deportista profesional. Y a nivel general, de la población general, está la disminución de la actividad física, por mucho que queramos mantener algún grado de actividad física, lo que les comentaba recién. Y además tiene ciertos riesgos hacer actividad física en la casa, no siempre hay un control, no siempre se hace lo más adecuado. Por ahí uno veía en redes sociales estos desafíos creo que eran 25 flexiones por 25 días o 10 flexiones por 25 días, ya no recuerdo, pero muchas veces la hacía gente que no tenía niveles de entrenamiento y obviamente pone en riesgo aparición de lesiones, algún riesgo cardiovascular también en muchos casos. Y además esta disminución de la actividad física producto también del teletrabajo. O sea, hoy día la gente no solamente está confinada a su casa, está confinada a trabajar desde la casa. Generalmente los tiempos ocupados de trabajo son más de lo que habitualmente se hace, o se van intercalando, se van ocupando espacios mayores de tiempo que no permiten realmente desarrollar algún tipo de actividad física. En condiciones normales, digamos, uno iba al trabajo, salía a una determinada hora y de ahí se iba a su casa o iba a un gimnasio, que se iba a hacer actividad física. Hoy día eso es prácticamente imposible de llevar. Habría que tener una planificación muy estricta en el hogar como para llevar a cabo programas de actividad física importantes. Además que hay falta de implementación, como lo mencionábamos hace un rato, el espacio, etcétera. ¿Cuál es el impacto que tienen los cambios fisiológicos por el confinamiento domiciliario a raíz de esta pandemia en la protección de la salud de los atletas en deportes de élite? Primero, tienen un entrenamiento en su casa que a veces con cápsulas o con algunas indicaciones o con algunas conexiones sincrónicas entre el entrenador y los deportistas se hacía algo de trabajo, pero como los mencionábamos recién, no existe una supervisión constante, tampoco los deportistas tienen la implementación, ¿ya? En general uno podría pensar que en el deportista de élite, por un tema de situación económica, tienen mejores espacios como para poder desarrollar esto en su casa, situación que no se da en todos tampoco. Por otro lado está la falta de especificidad, que es algo tremendamente importante en el deporte. La especificidad desde el punto de vista de la cualidad física que se debe desarrollar, la especificidad del gesto deportivo que se debe desarrollar como una forma de prevención de lesiones también. Las desadaptaciones, que lo mencionaba hace un ratito, las desadaptaciones morfológicas y fisiológicas por la falta de los estímulos que corresponden al deporte que están haciendo. O sea, no basta solo con activar y mover la musculatura, sino que tiene que activarse y utilizarse la musculatura que se debe desarrollar para el deporte competitivo que se practica. Además, hay disminución de las capacidades cardiorrespiratorias, neuromusculares, y en el deportista de élite todos estos cambios son más evidentes, todas estas pérdidas son más evidentes que en las personas que no son entrenadas. Por el hecho de estar ellos en un alto nivel de rendimiento, rápidamente caen en sus capacidades. A nivel de los músculos y tendones hay modificaciones de respuesta a la carga, por lo tanto el riesgo de aumentar las lesiones deportivas, lesiones musculares y lesiones tendinosas, sobre todo en la vuelta, es bien importante. Y obviamente eso también lleva a disminución de la fuerza, atrofia que se observa con mayor notoriedad en los deportistas de élite, justamente por esta situación de estar en una situación más alta de desarrollo, frenar el nivel y la intensidad de entrenamiento, disminuirla considerablemente. Por lo tanto vienen estas disminuciones.
Y lo que les mencionaba hace un ratito, el aumento de las lesiones del deportista al retorno. En el año 2011, la Liga de Fútbol Americano en Estados Unidos, por razones administrativas, estuvo alrededor de 3 a 4 meses sin funcionar. No hubo partidos, no hubo entrenamiento, estuvo alejada en una situación similar, pero por causas distintas. Y hubo un mayor cantidad de eventos de lesiones en el tendón de Aquiles en los futbolistas en el fútbol americano en los 2 a 3 primeros meses volviendo a la temporada regular. Por lo tanto, hay antecedentes de lo que pudiera afectar a los deportistas una vez que vuelven a la práctica de la actividad. Y además es una práctica que tiene que ser muy progresiva, que va ocurriendo por fases. El fútbol, lo mencionaba hace un ratito, el fútbol profesional vuelve este fin de semana, acá en Chile, pero los futbolistas, los equipos vienen entrenando ya hace alrededor de un mes y un poco más, en diferentes fases hasta llegar a la competencia que es este fin de semana, pero la mayoría de ellos no tiene partidos, ni siquiera partidos amistosos como parte de su preparación. ¿Y qué pasa con el resto de la población? Los que no somos deportistas de élite ni cerca y con distintas poblaciones por edad. Por ejemplo, bueno, aquí yo quise marcar el entrenamiento en casa con rojo. Ahí mucha gente ha hecho mucha actividad en casa. No tenemos quizá hoy día una estadística de aumento de lesiones por causa de la actividad física en personas no deportistas. Sería interesante a lo mejor tratar de encontrar esa estadística, pero como les decía recién, a raíz de estos desafíos a veces en redes sociales y algunas personas que pudieran estar tratando de hacer lo que no han hecho nunca. Pero yendo a una cosa más concreta, la Fundación Gasoil en España encontró un aumento de la obesidad infantil en el periodo en que ellos estuvieron confinados. Y yo creo que todos los que tenemos familiares, niños chicos, si uno los mira o ve una foto de cómo estaban en marzo y cómo están ahora, la mayoría va a estar con algo más de peso. También hay una disminución de la condición cardiovascular inherente al sedentarismo y a la inactividad que estamos teniendo. Hay deterioro neuromuscular también y obviamente estas dos condiciones pueden ser más severas y más preocupantes en adultos mayores. Y en la población entre los 35 a los 40 años, los que hemos sido deportistas, yo tengo más de 40 años, sí, que hemos sido deportistas de fin de semana o que habitualmente tenemos conductas sedentarias, ha aumentado el riesgo de muerte asociada a problemas cardiovasculares en un 24% en Europa. Se han producido mayor cantidad de alteraciones metabólicas por disminución de la sensibilidad a la insulina en el músculo. Y eso obviamente trae disminución de la capacidad aeróbica, balance energético positivo, aumento de los depósitos de grasa, como bien lo señalan algunos estudios que se han publicado en Europa, que ellos partieron con este encierro antes, por lo tanto a estas alturas ya han podido sacar algunas conclusiones respecto de lo que ha sido este encierro. ¿Qué pasa con el retorno? Aquí hay un algoritmo que elaboró la Asociación Médica Americana de Cardiología. Yo no voy a entrar en el detalle porque este retorno deportivo es para pacientes deportistas profesionales que fueron o que se estableció esto para deportistas profesionales si es que contraían o estaban contagiados por COVID. Y se dan las dos alternativas. Por un lado, en caso de que sea negativo y asintomático, y se establecen cuáles son las normativas desde el punto de vista físico. En ese caso, por ejemplo, mantener la distancia social, siguiendo las indicaciones sanitarias, etcétera, pero pueden retomar algún tipo de actividad. Y en el caso de que sean positivos, si son asintomáticos, si son medianamente, o si tienen síntomas de mediana intensidad o síntomas más significativos, también se establece cuáles son los protocolos. Un poco Gonzalo también habló recién de cómo se establecían el proceso de rehabilitación, y ellos, los deportistas profesionales, no están alejados de esta realidad, seguramente con algunos otros medidas que van a
que implican más resguardo, mayor observación, mayor control, porque ellos tienen que volver a una práctica de mucho mayor intensidad. ¿Mm? Ahora, yendo al mundo deportivo profesional, las medidas y protocolos preventivos que se establecen por COVID tienen que ver con la pesquisa constante. Se tienen que realizar las PCR de manera frecuente. Tiene que haber, por ejemplo, ahora para el fútbol profesional, tiene que haber una PCR negativa máximo 72 horas antes de la competencia. El uso de elementos de protección personal, existen protocolos de distanciamiento, protocolos de los usos de espacios, camarines, los túneles, la salida a la cancha, en fin, todo esto, las zonas de traslado, de circulación, todo eso está tremendamente normado en el retorno a la actividad deportiva profesional, ¿ya? Algunos organismos que están encargados de la elaboración de todos estos protocolos, la SOSMEDEP, el Ministerio de Salud, el Ministerio del Deporte, y bueno, en este link que está ahí están todos los protocolos para el retorno a la actividad física y el deporte de todos los deportes hoy día que se practican a nivel profesional acá en Chile. Por lo tanto, existe una normativa que va a regular el retorno. Sé que hay algunos deportistas profesionales de deportes individuales que ya han retornado a su entrenamiento precompetitivo. Aquí algunos ejemplos de qué sucede con todos estos espacios que tienen que estar debidamente normados, señalizados. Esto no lo están en estas imágenes, pero todos los espacios tienen que estar normados en términos de la distancia que debe tener la ubicación de los jugadores, en las zonas de tránsito de jugadores, de la prensa, etcétera. Y respetar las normas con elementos de protección personal para los jugadores, incluso en algunos momentos en cancha. ¿Y qué pasa con el aficionado individual? Y aquí hago la diferencia del aficionado individual, porque el deporte colectivo, de acuerdo a lo que veíamos recién, lo que sucede en el deporte profesional, pensar que el deporte colectivo pudiera en algún momento volver a la práctica de manera aficionada es una utopía, no hay para cuándo volver en los deportes colectivos. Y desde el punto de vista individual, el primer criterio tiene que ser sanitario, obviamente, respetar las medidas locales, vale decir si es que estamos en cuarentena o cómo se van liberando las salidas desde las casas, el uso de los espacios públicos, la distancia social deportiva. Por ejemplo, se recomienda que la distancia, si es que uno anda en bicicleta, sea no menos de 20 metros, y ojalá no en la misma línea, sino que hacia un costado para evitar tener contacto con las gotitas que pudiera ir desprendiéndose del ciclista que va adelante. Lo mismo establecer distancias, ya sea para caminata o para trote, y con los elementos de protección personal que sean necesarios. En el caso, desde el punto de vista deportivo, y aquí tenemos una labor importante los kinesiólogos, y los preparadores físicos, y los profesores de educación física, y la responsabilidad de la gente, porque pudiera darse que mucha gente por este encierro de tanto tiempo quisiera volver de una manera muy elocuente a la práctica de actividad física, y obviamente nos podríamos encontrar con alguna sorpresa desagradable en cuanto a lesiones, el riesgo cardiovascular de algunas personas. Por lo tanto, tiene que ser un retorno controlado, progresivo, ojalá planificado con algún profesional que esté a cargo de este retorno, aunque sea aficionado, con el objetivo, como les decía recién, de minimizar las lesiones, minimizar cualquier evento, sobre todo de tipo cardiovascular. Por ejemplo, en términos del distanciamiento social deportivo, una distancia segura para recorrer 2 metros de manera lateral y 5 metros de distancia frontal. En bicicleta, la distancia también 2 metros lateral y por lo menos 20 metros. Y estas distancias, en la medida que se aumenta la velocidad de trote, que se aumenta la velocidad en que se anda en bicicleta,
tienen que ir aumentando, por lo tanto no es una situación fácil de establecer en cuanto a la cantidad de gente que pudiera ir a un parque, por ejemplo, a practicar algún tipo de actividad, eh, porque la idea es que se mantengan estos distanciamientos sociales deportivos, si no, obviamente el riesgo de volver a producir o de producir algún contagio también va a estar. Y desde lo deportivo, como les decía, siempre pensar en la progresión que debe tener el deporte, por muy encerrado que hayamos estado, tiene que ser con mayor razón de una planificación y una progresión bien específica. Desde el punto de vista amateur colectivo, yo creo que estas imágenes que estamos viendo acá se van a seguir manteniendo durante mucho tiempo. Lamentablemente, la pelotita iba a tener que seguir sola o desinflada y guardada en algún rincón, y todos los elementos para la práctica del deporte, zapatillas de básquetbol, de tenis, de lo que sea, desde el punto de vista de los que somos aficionados a esta práctica, tenerlas guardaditas nomás, tratando que no se arruinen por el deterioro del tiempo, pero la verdad es que es muy poco probable en el corto plazo o en el mediano plazo que esto pueda volver a abrirse. Las condiciones, si nosotros vemos una sala de gimnasio, son espacios no siempre con la ventilación que uno quisiera. Los que alguna vez han estado y han ido a un gimnasio pueden hacer memoria tranquilamente. Cuando uno está en una sala de fitness, a veces se siente muy sofocante por la cantidad de gente que hay dentro. Por lo tanto, los protocolos tampoco podrían ser tan supervisados quizás en el ambiente amateur colectivo, el tercer tiempo, etcétera. Son cosas que van a estar siempre condicionando un riesgo y por lo mismo yo creo que esto se hace muy poco probable que vuelva en el corto o mediano plazo. Finalmente, por muy placentero y grato que sea la actividad que vamos a realizar, siempre la idea es que tenemos que mantener la prevención por sobre todas las cosas. Estamos en una situación en que la actividad física es importante, pero la salud global de la población es lo más importante. Así que las medidas preventivas es lo que nosotros tenemos que llevar a cabo día a día. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio. Agradecemos tu participación y ahora vamos a responder, los expositores van a responder preguntas que puedan tener la audiencia. Bueno, sí, si no hay alguien aquí está levantando. David, por favor, adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, me alcancé por invitación del decano, me alcancé a conectar a tiempo, parece. Me pareció muy interesante las dos presentaciones, felicitaciones. Y tenía algunas consultas para el primer expositor, porque los últimos trabajos en China de post-hospitalizados, 30 días después de la hospitalización en adelante, han hecho evaluaciones a pacientes que estuvieron hospitalizados, pero no necesariamente a los que tuvieron más 10 y más graves, sino que a todos. Y encontraron que en el 74% de ellos hay disminución de la capacidad vital, hay disminución del volumen residual, hay disminución también y por supuesto han hecho algunos estudios de dilución del CO2 para que la respuesta posible del transporte de oxígeno también está reducido, independiente que ya sabemos que en lo que es el TAC hay un engrosamiento de las bases pulmonares o la zona donde ha habido esta neumonía viral con fibrosis pulmonar. Entonces, todos estos pacientes han tenido una reducción por debajo del 80% esperado.
y no solamente afectó a los que estuvieron más graves o más días hospitalizados, sino que los afectó a todos. Entonces, la pregunta es, ¿a qué creen ustedes que podría darse que frente a una situación como esta, personas que aparentemente no estuvieron tan graves, si bien estuvieron con ventilación mecánica, no estuvieron en los casos más extremos de 30 a 35 días hospitalizados, pero igual quedaron con un importante deterioro de su capacidad vital, de sus valores por debajo entonces del 80% esperado, que si bien es cierto son niveles manejables, pues sabemos que las enfermedades cuando son de carácter fibrótico son progresivas. Entonces, aquí podríamos estar frente a una segunda pandemia. Entonces yo quisiera invitarla a hacer esta reflexión. ¿Me escucho? Sí, te escuchan. Ya. Gracias, David, por tu pregunta. Sí, mira, los asiáticos empezaron a medir alta enseguida a los pacientes. Y justamente, como dijimos, lo que influye esta enfermedad es la capacidad vital, ¿ya? Hay una disminución sostenible. Sin embargo, no evaluaron a pacientes leves, ¿ah? Ojo, evaluaron a pacientes que estuvieron pocos días, muchos días y más o menos días, pero todos tuvieron ingreso a unidades de cuidado de hospitalizados e intensivos. Estos pacientes, lo que tú dices, es esperable. Lo que tú planteas como pregunta, segunda pandemia, es lo que dije al comienzo. No lo sabemos. Los estudios actuales, hace 4 días publicaron de nuevo los asiáticos, 3 y 4 meses después, 5 meses después algunos, y 6 meses, el último trabajo que revisamos, ya estaban bastante normales los exámenes. No normales, pero mucho mejor que los anteriores. Esto se debe justamente a la fisiopatología de la enfermedad, que es un distrés, una inflamación muy aguda, muy deteriorada. ¿Qué va a significar esto en el futuro, como tú planteas? No tengo respuesta para eso, David. Es una incógnita, son pacientes que tienen un seguimiento estricto en general, ¿ya? Y la respuesta a eso es interesante. Tiene distintas direcciones. Como lo dije, es novedosa. Los pacientes, los que se rehabilitan son menos del 5% en general, y la vuelta de la espirometría a la mejoría lo tiene más allá del 70%. No sabemos qué va a pasar en el futuro con estos pacientes. Estamos en eso. Bien, muchas gracias. No, a ti, Muchas una gracias pregunta. Buenísima tu pregunta. Sí, algunos han pensado que posiblemente los pacientes que estuvieron hospitalizados por más días usaron más altas dosis de corticoides y eso ayudó a que ellos no tuviesen un significativo deterioro y tuvieran un comportamiento más o menos parecido que los que estuvieron menos graves. Pero claro, como dices tú, nos queda mucho por avanzar. Lo importante es que esto nos deja como lección, no hay que despreciar ningún paciente por muy buena evolución que haya tenido en cuanto a dejar de medir las capacidades respiratorias, porque podríamos estar frente a un paciente con un cuadro subclínico. Porque, ¿cuál es el tema? ¿Qué pasa si esa persona en 2 meses más, todavía no habiendo mejorado sus parámetros, hace una neumonía basada en la comunidad? Puede ser un desastre. Correctísima toda intervención. Por supuesto, no hay que dejar ningún paciente. En Inglaterra empezaron a tomar la espirometría al mes, a los 2 meses, y tuvieron que cerrar de nuevo los centros por sobreinfección de los laboratorios. La semana pasada los empezaron a abrir de nuevo. Entonces, la recomendación inglesa, al menos, francesa de la semana pasada, es que evaluemos a todos los pacientes, el 100%, como tú dices, después del 3er mes de haber salido de alta. A menos que tengan una sobreinfección por otra cosa, como también tú lo planteas, antes de este periodo. Perfecto, muchas gracias. No. Muchas gracias por tu pregunta. En el chat de esta reunión pueden encontrar un link y les voy a dejar también un código QR para responder una encuesta de satisfacción de la actividad. Les pedimos a todos en lo posible responder. Felipe está levantando la mano. ¿Quiere hacer una pregunta? ¿Se puede activar su micrófono? Sí, hola, buenas tardes. Agradecer la instancia de poder adquirir esta información. Mi pregunta es la siguiente. Me gustaría saber qué proponen o
consejos los pueden dar para, si es que llegásemos a volver, tener el retorno a los colegios, cómo va a ser la actividad física, específicamente con los profesores de educación física, con nuestros estudiantes? Me gustaría saber cómo lo podríamos enfocar, cómo van a ser que los pueden recomendar, si es recomendable o no es recomendable realizar actividad física. Me gustaría poder que los puedan orientar con algún consejo, o si es que llegásemos a volver, o bien seguir de esta misma forma remota. Gracias. A ver, la vuelta al colegio yo creo que es una incógnita, no solamente por el tema de la actividad física, es una incógnita por el tema de la masividad que implica la cantidad de estudiantes en una sala, el cómo mantener a los niños en recreo, por ejemplo, disminuyéndole un poco la actividad para que la posibilidad de contagio sea menos también. Es difícil, yo creo que aquí lo primero como recomendación, o sea, más que una recomendación, lo único que uno debe comentar es que hay que esperar primero la normativa que salga desde el Ministerio de Educación, desde el Ministerio de Salud respecto a las directrices que se van a tomar al respecto, y luego ver cómo cada colegio, de acuerdo a su propia realidad, lo implementa eso en su espacio. Hay colegios que tienen espacios importantes en términos de sala, con números diferentes de cantidad de alumnos por sala, por lo tanto esas cosas hacen variar. Ahora, en lo que es la práctica de actividad física propiamente tal, en relación a lo que es el deporte netamente, la parte de la actividad física, el tema de la progresión y de una exigencia muy, valga la redundancia, muy progresiva y muy tratar de individualizarlo eso, pero con todo lo que ello implica, con toda la complicación que tiene eso. Pero desde el punto de vista sanitario es difícil dar una recomendación cómo volver a la actividad física, porque lo que va a primar, como lo puse yo en una de las diapositivas, lo primero es saber cuál es la recomendación desde el punto de vista sanitario. No sabemos si es que van a volver los colegios, si es que van a volver con número, menor cantidad de estudiantes por curso, en jornadas diferidas, ¿no? Ahí hay un desconocimiento importante todavía. Y por eso a todo lo que tiene que ver con práctica deportiva no profesional es muy difícil hoy día siquiera sugerirlo. Creo que sería muy pretencioso hacer una sugerencia, más aún en un ámbito de colegio que no es el ámbito en el que yo me muevo principalmente. Gracias, profe, gracias. Me queda bastante claro. Pero con esto termino. Estamos en Chile y, bueno, yo espero que no los recomienden tener la vuelta y que nos recomienden que nuestros estudiantes hagan actividad física. Gracias, Felipe, por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta de la audiencia? El decano parece que había levantado la mano en un momento. Sí. Hola, buenas tardes. Primero quiero agradecer a Gonzalo y a Claudio su presentación. Yo quería preguntarle, desde el punto de vista de la responsabilidad médico-legal, esto de hacer indicaciones a través de remoto, digamos, ¿ustedes han tenido algún problema? Porque hay pacientes delicados, ustedes mismos lo han dicho, ambos expositores, riesgo de lesiones por un lado, etcétera, por otro lado el riesgo de hacer indicación excesiva de acuerdo a la capacidad respiratoria de una persona que se esté recuperando, por ejemplo, de una neumonía por COVID. Y ahí me queda la duda de que si bien entendí de las dos exposiciones que hay prudencia, hay escalamiento, hay incorporación paso a paso, una serie de llamados a la prudencia, pero con todo podríamos tener ese tipo de problemas. No sé si ha habido alguna situación o han previsto ustedes
que se presente un problema de responsabilidad médico-legal del profesional que está indicando a través de estos medios telemáticos las indicaciones y no verlos presencialmente. Eso. Ok, gracias por la pregunta. Inteligentísima pregunta. Fíjate, uno de los peros de la telerehabilitación justamente es ese. Legalmente está avalado por el consentimiento, que puede ser formal, escáner, grabado inclusive, pero va más allá su pregunta. ¿Qué pasa si el paciente se descompensa durante una telesesión, por ejemplo? Tal cual. Es justamente, esa es uno de los peros de la telerehabilitación en general, en el mundo, no por COVID, por toda la telerehabilitación, que es el monitoreo de los eventos adversos, se llaman. Los eventos adversos, que si estamos en un centro asistencial, ya perfectamente uno lo puede tratar. Pasa lo mismo con las atenciones domiciliarias. Si uno lo hace en vivo, uno lo puede llevar a un lugar. En cambio, cuando está sincrónico remoto, es una de los pero. El marco legal no refiere algo al respecto. Lo propicia la telerehabilitación, la propicia, inclusive yo lo mostraba, los consensos que han salido, la norma también propicia, pero es una de las debilidades de la telemedicina en general, no de la televisión, de la telemedicina, esas debilidades que hacemos en una descompensación del paciente en vivo, por ejemplo. ¿Ya? No hay un marco legal que lo respalde, don Patricio. Excelente su pregunta, es una debilidad de la telemedicina. Gracias. Gracias, Gonzalo. Bien, si no hay más preguntas, entonces le agradecemos a todos la participación, a Gonzalo y a Claudio por sus excelentes presentaciones y les recordamos nuevamente responder la encuesta que está en el chat. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.